Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 6 de la mañana aquí por Centroamérica, específicamente en Mazatenango, en las faldas del volcán Pecul. Ustedes saben, bueno, los que no saben, que nos sintonizan este canal desde diferentes partes del continente, Guatemala es un país pequeñito donde sobreabundamos, sí, sobreabundan volcanes y entonces estamos debajo del volcán Pecul y desde allí saludamos. Cuando el calendario marca 6 de marzo, estamos a unos días de conmemorar, de hacer esa sensibilidad sobre la situación de nuestras madres, hermanas, hijas, mujeres, 8 de marzo, y entonces hacia allí también nos vamos dirigiendo de manera rápida. Para hoy, amigas y amigos, habíamos anunciado abordar el tema de la ecoteología, ecología y teología. ¿Qué tiene que ver la reflexión, el quehacer teológico frente o con la situación de crisis múltiples que está viviendo nuestra madre tierra? Hay crisis climática, hay crisis hídrica, es decir, de agua, hay crisis de suelo, edafológica. Los animales, las especies se van despidiendo, los vamos despidiendo para siempre. Océanos contaminados, vamos consumiendo cada vez más plástico, temperatura de la Tierra, capa de ozono, aunque se ha frenado, pero igual sigue agujereado. O sea, estamos en una situación difícil como nunca antes en el sistema Tierra. Y se dice, por lo menos por la ciencia occidental, que esto es ocasionado por la conducta humana. ¿Qué podemos hacer? Y para eso necesitamos también hacer una suerte de reflexión, una suerte de introspección, es decir, mirarnos hacia adentro, ¿no? Por dónde está el error. Vamos a saludar entonces desde ya a nuestro hermano y colega y compañero en esta apuesta de la reflexión y de la acción, Julián Cruz Alta. Él es teólogo de formación del orden dominico, si estoy equivocado, por favor me corrige, y tiene amplia trayectoria. Y agradecemos a la compañera Karina Ochoa, quien ella es quien nos conectó con él, y de esta manera comenzamos este abordaje, ecología y teología. Estimado Julián Cruz Alta, bienvenido a la Radio Victoria. Salude, por favor, a la audiencia. Buen día, gusto, gracias por la invitación, con gusto compartimos. Estimado Julián, de entrada entonces, nuestra madre tierra está prácticamente descontrolada en su capacidad de regenerar, por un lado, condiciones de vida, por otro lado, su temperatura propia, y así podemos mencionar diferentes dimensiones. ¿Por dónde está la reflexión teológica en este contexto frente a la creación que desfallece? Pues es importante regresar en la reflexión teológica al campo de la espiritualidad, que es más amplio y que nos conecta, entendiendo espiritualidad como una invitación a sentir la vida, a ser sensible ante la vida, a dejarse tocar por la vida. Entonces, compartir la vida de una manera fina, y el espíritu siempre es fuerza y audacia, una espiritualidad de dignidad y de valentía. Y desde el espíritu no podemos sustraernos a deconstruir el tejido social, el tema de la justicia. Hay que tomar con audacia la vida, y entonces el espíritu no está separado del cuerpo. Actuar y contemplar son parte de la misma situación. O sea, una espiritualidad de la paz es no cruzarse de brazos. La paz se construye. Y estamos en guerra contra la madre tierra, contra quien nos da sustento. Adán viene del hebreo Adamé. Adamé es la tierra en hebreo, entonces Adán es el hijo de la tierra. Y hoy parece que el hijo y las hijas de la tierra estamos en guerra contra la tierra. Entonces hoy se reencausa desde esta mirada espiritual otra vez toda la reflexión teológica de regresar, que es más amplia cuando hablo de espiritualidad que de religión. Pues nuestros pueblos, desde Mesoamérica, todo el mundo maya, pues tienen una relación muy fuerte con la tierra. Entonces hoy la reflexión teológica toma en cuenta nuestras culturas y desde allá se hace reflexión teológica. El volver a retomar desde el mundo de la espiritualidad, que es más amplio. Muchas gracias por devolvernos a esa reflexión mística.
Adame viene de hijos de la tierra y como nunca los hijos guerreando contra su madre. Qué fenomenal modo de graficar, estimado Julián. Y claro, nos toca esto, las fibras existenciales, porque por alguna razón todavía algunos no hemos renunciado o nos queda algo del vestigio de nuestra identidad tierra. Estimado Julián, en los últimos tiempos hemos visto con agrado, y obviamente también hay gente que cuestionó esta actitud del actual Papa Francisco, y obviamente ha habido también otros teólogos en diferentes momentos de la historia de la Iglesia, en este caso católica, y me imagino también teólogos del protestantes, etcétera, abordando el tema de la crisis climática, crisis planetaria desde la fe. Es decir, hay varias enseñanzas ya doctrinales del Papa. La pregunta es, ¿cuál es la recepción? ¿Cómo reacciona la feligresía, por un lado? Porque, amigas y amigos, ojo, en el mundo habemos más de 8.000 millones de habitantes. De esos, cerca de 2.000 millones somos cristianos, católicos, evangélicos. De eso, los que estamos, digamos, fuimos bautizados, somos alrededor, más o menos dentro de la Iglesia Católica, alrededor de más o menos 1.000 millones, es decir, una mínima cantidad, digamos, en comparación con el resto. Pero pensando en ellos y en la totalidad de la población que conoce estas doctrinas, ¿cuál ha sido la recepción? Porque hay mucha gente también que se opone a ello. Claro, pues sobre todo en el mundo católico romano ha sido poca la recepción. Tenemos una costumbre de no hablar de la tierra, de la naturaleza en general, por una mala lectura del libro del Génesis. Y entonces la recepción ha sido poca, si no en contra, sobre todo los católicos muy conservadores capitalistas de Norteamérica han reaccionado muy fuerte, porque acordemos que Norteamérica pues viene del mundo colonial y del mundo imperial, precisamente, y desde dos documentos que ha insistido el Papa Francisco, desde Laudato Si y el segundo Laudato Deum, precisamente donde ha insistido en esta relación profunda. Y se les hace raro porque ningún papa en ningún documento anterior a Francisco había tratado este tema tan fuertemente y tan profundamente. Y no se trataba por el asunto del panteísmo, de volver a la tierra sagrada, pero la tierra siempre ha sido sagrada, tanto en la Torá, en la religión judía, desde el mismo nombre de humanidad, desde ahí, de este humus, de ahí viene humanidad del latín del humus, precisamente, que esto tiene que ver con la naturaleza, por este miedo, y Francisco no le tiene miedo, sino hace volver a tomar la mejor tradición cristiana, porque no solo es católica, es bíblico el asunto. Recordemos que la religión es un lenguaje, es un modo de hablar no de Dios, sino del mundo. Y los modos de tejer redes son tan diversos, porque su belleza está en la propia diversidad. ¿Por qué no aprovechar los diferentes espacios que aún tenemos para poner alternativas de lenguaje de sentido, de nuestras relaciones de amistad? Todavía se revelarían múltiples poemas que existen en nosotras y en nosotros, y que solo se expresan donde hay ternura y alegría. Y muchas miradas religiosas lo que les falta es ternura y alegría, volver a ese campo. Por eso para muchos católicos romanos, su mirada religiosa no es de ternura y alegría. Y un documento como es Laudate Si y Laudate Deum del Papa Francisco, rebosan ternura y alegría. Y entonces hay que abrirnos a los diferentes poemas que quiebran la monotonía de una sola nota. Porque hay religiones patriarcales donde el dominio del hombre sobre la mujer es fuerte y también tiene una mirada kiriarcal. Kyrios en griego es señor. Entonces hay religiones de señores y señoras donde la tierra no es parte de esto. Y ahí se han construido miradas religiosas de miedo y de muerte. Y estamos acostumbrados a movernos en el cristianismo en esas miradas de miedo y de muerte, más que en miradas de ternura y alegría. Entonces estamos llenos de antropocentrismo, donde el ser humano es el centro de la creación con una mala lectura del libro del Génesis. Una buena lectura del libro del Génesis, no somos dueños de la creación ni de la tierra. El ser humano es el responsable, el jardinero, y se le puso como responsable para cuidarla, para protegerla, no es el dueño.
y tendremos que rendir cuentas de nuestra relación de miedo y de muerte entre nosotros y nosotras y con la tierra. Entonces la invitación del Papa es volver a regresar a esta relación bíblica donde se rompe el antropocentrismo. El ser humano no es dueño de la creación ni culmen de la creación, es parte en una convivencia con la creación. Esto le llamamos en teología el antropocentrismo. Y luego está el androcentrismo. Aún dentro de la especie humana privilegiada, dentro de todos los seres de la creación, ponemos al ser humano varón sobre la mujer. Entonces hay religiones antropocéntricas y androcéntricas, porque esto nos convirtió en legitimadores y legitimadoras y cómplices de destrucción de bosques, de ríos, de animales, de nuestros grupos marginales. Por eso hay que volver a hablar de biodiversidad religiosa, que es la acogida profunda de los diferentes tapices. Este es un ejercicio y el Papa nos invita en estos documentos de superar nuestras pretensiones de que un solo grupo es el portador de la verdad única, arrogándose el derecho de presentar recetas salvíficas para todos y todos. Por eso hay que volver a hablar de biodiversidad religiosa, pero esto implica una postura de humildad, a partir de la cual no se puede hablar ya de poderes absolutos, que regulen y comanden el sentido de la vida o el arte de tejer sentidos. Por eso, esto exige mucho trabajo, es trabajo de tejedores y tejedoras, de diferente inspiración, de diferentes puntos, de diferentes nudos, de diferentes diseños, de diferentes colores, de diferentes hilos y sobre todo de diferentes manos. De ahí que las teologías ecofeministas actuales tienen un lugar. E insisto, esto no significa eliminar el tejido masculino, no, lo que significa es eliminar su pretensión universal. Los hombres tenemos mucho que aportar en esto, pero no como detentadores únicos de la verdad. No se trata ahora de ir contra los hombres, porque mucha gente cree que esto ahora es como la venganza, la ley del péndulo, ahora nos vamos al otro. No, eso tampoco es feminismo, eso es mujerismo. Es decir, no, en nuestros pueblos mesoamericanos y mayas tenemos siempre en cuenta estas dualidades también, pero son fluidas, no jerarquizadas. Lo que hay que acabar es con la pretensión universal del mundo patriarcal. Un tapiz no puede ser eterno, atemporal, válido para siempre. Se trata de los excesos de la religión. Y esto tiene que ser denunciado y combatido. Es lo que hace el Papa en estos documentos. Denuncia esos excesos y los combate. Excesos de antropocentrismo y excesos de androcentrismo. El ser humano culmen de la creación y dueño, entonces podemos hacer con la tierra lo que nos plazca porque Dios nos la regaló. Esa es, dice el Papa, una malísima lectura del libro de Génesis. El libro de Génesis no dice eso. No somos dueños de la tierra, el único dueño es la divinidad. La tierra sí es sagrada, siempre lo ha sido, porque es nuestra madre y protectora, de ahí venimos la especie humana. Entonces, vamos aprendiendo que nuestras certezas son siempre limitadas y provisionales, tienen que ser contextualizadas. Y en un mundo de miedo y opresión, donde muchos cristianos y católicos todavía quieren vivir, les parece raro que el Papa hable de ternura, de todo, de la biodiversidad. Entonces, no les gusta, es un documento. Yo he dado más de 100 conferencias sobre estos documentos. Solo una vez me han invitado en una parroquia católica a hablar de esto. Siempre ha sido universidades, grupos diferentes de reflexión, pero el mundo católico no ha cogido bien este documento, no les interesa. Se les parece un documento raro porque parte de esta mala interpretación que somos dueños y señores de la tierra. Y sobre todo los grupos poderosos económicos no les gusta este documento porque no quieren respetar a la tierra como madre, la quieren seguir explotando, es algo a explotar, es una cosa, no es un ser vivo para esta mirada. Entonces ven como enemigo a Francisco los grupos empresariales de gran capitalismo, depredadores, destructores, y los mismos que han destruido la diversidad humana, han destruido a la tierra. Y todo por el afán de dinero y de lucro. Y este es el mundo colonial, todavía nos quieren un cristianismo muy colonial, donde nuestras miradas mesoamericanas
y andinas no sean importantes. Y entonces hay que regresar. Tenemos que ser responsables de asumir en salvaguardar la naturaleza en su complejidad biológica. Responsabilidad para la vida de todas, de todos los grupos humanos, porque la Tierra es un cuerpo vivo en evolución al cual pertenecemos. La Tierra no es nuestra, nosotros pertenecemos a la Tierra. El respeto al otro, a la otredad, inicia por el respeto a la Madre Tierra. Hay que ser convivir, compartir con. La Tierra es un ente vivo y todos los entes vivos son sagrados, no solo la especie humana. Ha sido demasiado acento en la especie humana como dueña y señora y hemos roto la relación. Esto es lo que plantea Francisco y obviamente a mucha gente con mente colonial, neoliberal y los grupos empresariales fuertes no les gusta este discurso. Les parece poco católico, poco cristiano, cuando es profundamente el texto bíblico este discurso. Es regresar a los orígenes. Entonces ha sido mal acogida este documento, se le ha combatido y hoy vemos a los grupos conservadores, pero en una batalla campal contra Francisco muy fuerte por todas estas biodiversidades. Por eso hoy el gran desafío para nosotras y nosotros es educarnos y educar a las nuevas generaciones para establecer una ligación subjetiva con todos los seres, con todos, no solo los humanos, capaz de interrumpir el proceso de explotación, de destrucción del planeta y sus diversidades. Por eso lo que nos invita estos documentos es educar y educarnos en el respeto a la diferencia y su riqueza. Nuestros pueblos, su mayor riqueza es su cultura, su mirada. No logramos desprendernos de nuestro antropocentrismo, de nuestro androcentrismo y de la fascinación extrema por el consumismo que ejerce sobre nosotras y nosotros. Esta actitud se volvió en cierto modo nuestro propio cuerpo, nuestra propia psique, nuestra forma actual de organizar el mundo. Y esto tiene consecuencias con el modo de producir y con el modo de consumir. Por eso un mundo colonial, neoliberal, depredador, no quiere cambiar su modo de producir y su modo de consumir. Y estas miradas teológicas actuales plantean un cambio de modo de vida. No podemos continuar. El Papa urge precisamente que estamos en el límite de poder reconstruir la relación, porque este modo de vivir no es humano, no es sagrado, no es cristiano, es lo que dice el Papa en este documento precisamente. Y las nuevas teologías ecofeministas dicen, o cambiamos de actitud ante la vida, o nos vamos con la madre, con el planeta, porque este modo de vivir, de organizarnos, de consumir y de producir, es destructivo y ha destruido a la humanidad, a los otros seres vivos, a la tierra, y es un suicidio. Por eso el Papa urge tremendamente de tomar conciencia, pero hay toda una propaganda en contra de que no tomemos conciencia de este problema tan delicado. Si destruimos como vamos la tierra, nos vamos nosotros, porque la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. O sea, hay que salir de la convicción y la firmeza, que es uno de estos grandes desafíos. Y entonces aquí las religiones tienen una responsabilidad social de ayudarnos a desplegar la sensibilidad necesaria para amar la tierra y a la comunidad humana a la luz de una indisoluble comunión entre todos los seres. Es a partir de esa tarea como podemos rescatar con fuerza las diferentes tradiciones. O sea, necesitamos una nueva mirada de conocimiento. Esto en las academias se le llama de postura epistemológica, de apertura a la multiplicidad de las experiencias y expresiones por el misterio mayor que comúnmente llamamos la divinidad. Cada visión enfatiza una apreciación particular y siempre provisional, una intuición contextualizada, una percepción limitada. Cada una revela algo de esa trama vital a la cual todos, todas, todes pertenecemos. No se trata ahora de hablar de un Dios diferente, sino una aprehensión diferente de aquello que somos, que recupera nuestra igual dignidad,
nuestra pertenencia a la trama común de la vida. Hoy se trata de ayudar a las personas a dar crédito a sus propias experiencias, a coger su vida como núcleos generadores de fuerza y de cambio. No se trata de hoy, porque hay gente, sobre todo católica, que dice, y algunos evangélicos, hoy nos quieren hablar de un Dios diferente. No, se trata de mirar a la tierra de manera diferente. La tierra es la madre, la matria de todos los vivientes, no solo los humanos, a partir de la cual la multiplicidad irrumpe, la combinación de colores y sonidos se vuelve arte y el corazón humano alcanza la capacidad de vibrar al ritmo del universo. Nuestros pueblos mesoamericanos y mayas ya lo tienen en su cultura esto. Ahora falta que nosotros cristianos abramos y regresemos al texto bíblico que también lo tiene. Digo, para Guatemala es importantísimo esta relación porque nunca se perdió, pero desde la colonia nos han traído la mirada destructiva, porque la colonia es destrucción precisamente, y muchas de nuestras teologías están colonizadas con esta mirada consumista destructiva, que la tierra nos pertenece y Dios nos la regaló para hacer lo que queramos con ella. Por eso en este consumista la tierra no se ve como algo sagrado. Dicen, aguas, eso es panteísmo, están adorando a la tierra otra vez. No, en teología esto se llama panenteísmo. Dios está en todo, la tierra es sagrada. Y no es el asunto del panteísmo, de decir la tierra es Dios. No, la tierra es un vehículo que nos lleva a la divinidad. Digo, nuestros pueblos en sus culturas tradicionales no tienen problemas con estos temas, somos más bien los occidentales que metemos ruido y hoy se acusa al Papa de panteísmo. Es un hereje porque es panteísta y hay mucho escándalo. Habría mucho que decir, por tiempo aquí en este momento me detengo a esta pregunta que es interesantísima. ¿Qué está pasando hoy en el mundo cristiano? Muchísimas gracias, Julián Cruz Alta, teólogo con diferentes estudios, como podrán ustedes percibirlo en su relato, desde México, conversando con nosotros desde la Orden Dominicana, de Dominicos, sobre teología, ecoteología o teología y ecología. Gracias por hacer remembranza de Panícar, me suena esto que acaba de decir del panteísmo, panenteísmo. Y claro, em, entonces, según lo que nos dice Julián, la ecoteología es en sí un esfuerzo también de descolonización y de decolonialidad. Y en ese sentido, los negacionistas, esos grupos corporativos gigantes, especialmente petroleras, y los que están detrás del negocio, digamos, de la destrucción del sistema tierra, se oponen entonces no solo desde fuera de la iglesia, sino también desde dentro de la iglesia. Hay negacionismo también entonces dentro de la misma iglesia católica o dentro de la feligresía católica y evangélica. Finalmente son las 6:23, amigas y amigos. Saludamos a nuestros amigos que nos están canalizando en vivo y en directo en Rondas Campesinas del Perú, en Minca Comunicaciones de Argentina, en Alcarajo.org de Colombia, Unidad Plurinacional del Perú. Saludamos también a nuestros amigos que también bajan la señal a través de sus canales o transmiten la señal de Radio Dignidad de Honduras y obviamente en Guatemala, Codeca Guatemala, esta producción de Radio Victoria y Aviala La Soberana, que es el espacio donde también se transmite en vivo y en directo esta transmisión. Y obviamente a los que escuchan Radio Victoria, la voz de los pueblos en línea. Julián, ¿cómo tenemos que reflexionar esta emergente, no es que recién exista, siempre existió, pero emergente visiblemente hablando de la propuesta del buen vivir con la reflexión de la defensa de la creación? ¿Le abona o no le abona? ¿Deben de andar juntos o cómo es el asunto? Porque al fin y al cabo los que están impulsando eso también tienen, digamos, en su espiritualidad semillas, diríamos así, y cristianas sembradas más allá de la historia, pero la realidad es que nadie se puede abstraer de los pueblos originarios en este continente de la lectura, de su percepción, de su sentir cristiano. ¿Cómo se tiene que leer esto? ¿Se tendrán que excluir o tendrán que convivir o abonarse mutuamente? Pues en esta biodiversidad de la que hablaba implica abonar, no excluirse.
sino recordemos que las teologías latinoamericanas que nacen ecuménicas en los 60, las teologías de la liberación, no solo son católicas, son ecuménicas. Uno de los fundadores, pues es un presbiteriano brasileño, precisamente, y un peruano católico, y hay muchísimos, por eso es ecuménica. Nos habla de la liberación que se ubique dentro del marco histórico, político, económico, social y religioso. Entonces, cuando hablamos en teología de la liberación, no solo es un asunto religioso, está implicado todo, porque tiene que ver una nueva relación con la tierra también. Y esto tiene que ver contra el androcentrismo y el antropocentrismo del que hablaba hace un momento. La feminización de la pobreza es muy fuerte. No es lo mismo ser pobre que ser mujer pobre, o ser mujer pobre e indígena, o ser mujer pobre o de descendiente afro. Es decir, esto tiene que ver con relaciones desiguales, económicas, sociales, políticas y económicas. Y hay gente a la que no le gusta esta relación, dice, se está metiendo la religión en política. No, la religión nació política, el bien común es la polis. O nos interesamos unos por otros y la tierra es parte de este interés, o nos carga la historia a todos juntos. Es decir, hay una injusticia que ha mantenido la lógica de la desigualdad entre hombres y mujeres y los seres humanos con la tierra, entre la especie humana y las demás especies, entre señores y siervos. Esta lógica no solo ha quitado poder a las mujeres, sino también ha anulado su identidad, a tal grado que ellas mismas no saben quiénes son. Han tenido que ser definidas por los hombres, apelando a un genérico absurdo de un lenguaje donde siempre están excluidas bajo la apariencia hipócrita de la inclusión de las normas en un lenguaje sexista. Acordémonos, me invitaron como asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia para la nueva constitución, y después también me llevaron a la Asamblea Constituyente del Ecuador. Y es la primera constitución que tiene un apartado, la del Ecuador, a los derechos de la tierra. Y muchos se sorprenden de esta nueva relación, porque miran a la tierra, insisto, como una cosa y no como un ser vivo. Por eso la Constitución del Ecuador inicia estos caminos constitucionales. Creo que nuestros países tendrán que ir en reformas constitucionales en esta mirada, porque la religión tiene una implicación política, siempre lo ha tenido, consecuencias. No que la religión entre en partidos políticos, yo soy el enemigo de partidos políticos religiosos, sino esta mirada de la polis, el bien común. Por otro lado, pues tenemos una falta de formación crítica a causa de una cultura de corte patriarcal que ha impedido a toda costa el desarrollo de estas miradas y el reconocimiento de ciertos grupos y sus derechos. Todo esto está confinado al espacio privado, no a lo público, y es tiempo que esto permee lo público. Esta marginación cultural priva a la posibilidad de muchos grupos, personas, seres de tener una vida digna. Por ejemplo, nunca habían sufrido tanto los animales como en la época actual. Las granjas industriales son un pecado gravísimo. Los animales no tienen espacio para desarrollarse, los cerdos, los puercos, crecen en unas jaulas chiquititas para que engorden pronto. Las gallinas, de poner huevos día y noche, no les apagan la luz, el foco eléctrico, decir, estas cosas de una situación de violencia, de no respetar la vida de los animales, porque el consumo es lo que prevalece. Consumir carne a lo loco y vender y destruir bosques para ganado y después ese ganado maltratarlo. Si este es un sufrimiento que tarde que temprano nos afecta a la especie humana. Todo está interconectado con todo. Y hoy estas granjas industriales que el mundo colonial está trayendo por nuestros países, porque el consumo aún de los alimentos no se mira en una relación sana, hemos destruido el mundo de los animales. Hay pero todo el mundo dice, ay, son animales, ¿eso qué importa? Son seres vivos y para nosotros los creyentes presencia divina. El mundo maya es respetuosísimo. Yo he vivido en Chiapas con comunidades indígenas y se come carne de vaca el día de fiesta solamente. Y los que la van a matar le piden perdón a la vaca, se le hincan y le lloran.
y le ponen coronas de flores y la gente de ciudad se ríe. Pobre ingenuos, pues si la van a matar, ¿para qué le están pidiendo perdón? Y es animal, ¿por qué le pide? Pero es sagrado, es presencia divina. Entonces, ¿cómo vuelve? O volvemos a esa relación armoniosa o seguimos destruyendo a nosotros mismos, no es a la tierra, nos estamos autodestruyendo, esto es un suicidio cultural, todo por el gran capital, por esta colonia, que somos cristianos de mente colonizada, es decir, la tierra es nuestra y destruyámosla. No, es un pequeño grupo de empresarios que se están llenando de dinero y que sus nietos también van a sufrir las consecuencias de esta destrucción. O sea, no hay espiritualidad, no hay sensibilidad. Es decir, sus generaciones futuras tampoco van a tener tierra. También es un suicidio de estas gentes, de sus nietos. Claro que ellos están pensando que cuando eso se destruya, sus descendientes se van a ir a otro planeta, por eso invierten millones en buscar colonizar, porque no nos vamos, los de que no la han perdido esta conciencia, que se sientan dignos, porque hay una humillación a nuestros pueblos. Su saber no es saber. El saber tiene que venir del mundo blanco, europeo, norteamericano. Nuestros pueblos son sabios, no han roto esta relación. Guatemala tiene una sabiduría en sus culturas fuertísimas de una relación sana con la naturaleza, pero quieren que la gente se avergüence, que eso no es cristiano, que eso es pagano, que eso es diabólico. No, eso es cristianísimo. En la Biblia está, en el libro del Génesis, esta relación sana y armoniosa con la tierra. Nuestros pueblos son sabios, pero el mundo colonial ha despreciado. Sus saberes no es saber, su cultura no es cultura, su lengua no son idiomas, son dialectos. El problema es que introyectamos esto. Por eso esto es una lucha descolonial, va unido de la mano. El asunto ecológico con lo descolonial. Neopentecostales, y luego el mundo indígena lo ponen como pagano, como cosa diabólica. Decir, no unamos nuestras fuerzas, que la tierra nos necesita unidos, unidas, porque es una lucha espiritual. Esto no es competencia religiosa, a ver quién tiene más adeptos. Es un asunto espiritual. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Así es de grave la situación. Muchísimas gracias. Son 6:33. Gracias, Julián Cruz Alta, teólogo dominico desde México, conversó con nosotros y concluye haciendo este llamado a la acción cuando abordamos el tema de ecología y teología. Amigas y amigos, mañana, cuando el reloj marque las 6 de la mañana, estaremos hablando con Mariela Flores desde Argentina sobre Palestina. Genocidio en el genocidio. Cerca de 9.000 personas, mujeres asesinadas en esta matanza, holocausto, decimos en vivo y en directo, en nombre de Dios desconocido. Muchas gracias. Hasta entonces. Chao, chao.